Buenas noches a cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Sandra Ojeda y les doy la bienvenida a este webinar a nombre de Colgate Palmolive. En esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor José Luis Pasco, quien es especialista en rehabilitación oral. Él es presidente de la Academia de Estomatología del Perú, también de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial y de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Rehabilitación Oral. El tema de hoy es rehabilitación oral mínimamente invasiva, fundamentos biológicos, funcionales y técnicas clínicas para resultados previsibles. Podrán hacer sus consultas a través de la opción de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de sus pantallas y al finalizar la presentación tendremos unos minutos para que el doctor nos pueda ayudar respondiendo dichas consultas que ustedes nos han hecho llegar. Nuevamente bienvenidos y sin más le doy la palabra al doctor Pasco. Doctor, lo dejo con nuestros participantes de esta noche. Muchas gracias, Sandra. Gracias, amigos de Colgate y colegas de todo el país y del extranjero. Tengo entendido que hay conectados también de fuera. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, presto a poder compartir lo que sea conveniente. Agradecer siempre a Colgate, como les decía hace un momento, la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes nuestro trabajo clínico, nuestro trabajo diario, y a lo que nos hemos dedicado también a compartir información en este último tiempo, en todo lo que significa rehabilitación oral mínimamente invasiva, ¿no? Yo creo que por el tiempo, hablar de los fundamentos y de las técnicas que podemos utilizar en este tipo de trabajo clínico, odontológico, vamos a ser muy puntuales, ¿no? Y me voy a permitir también en algún momento dar una opinión personal, dar algunas ideas de lo que venimos haciendo, porque es importante poder compartirlo de esta manera, ¿no? Si nosotros seguimos la ruta de los pacientes para llegar al consultorio, vamos a entender que la estética y el dolor son las razones casi más frecuentes de consulta, ¿no? El dolor es inevitable y últimamente la estética también es bastante importante, hasta casi inevitable. Y nosotros encontramos muchos pacientes con recurrencia de tratamientos estéticos, pacientes que se han hecho algún tipo de restauración en los dientes anteriores y se les rompe, se les quiña, son caseritos en los consultorios por estos eventos en los dientes anteriores, porque estética básicamente, nuestra idea es los dientes anteriores, los 6 dientes anteriores o un poco más. Pero las imágenes que tenemos en pantalla, las imágenes que hoy estamos en pantalla, que son dos pacientes distintos, en las que uno podemos observar una translucidez en su borde incisal, incluso vemos un lateral que ya tiene una resina, que se ve un diente un poquito más grueso incluso, que es la razón de la visita de este paciente, que reiterativamente se le rompe lo que le ponen en los bordes, como en el paciente que tenemos en la otra mitad de pantalla, donde no solamente hay un gran desgaste, sino incluso el esquema oclusal, el esquema de mordida, el formato de cómo juntan los dientes es invertido. Hay varias preguntas alrededor de esto y varios razonamientos en relación a nuestra conducta de trabajo. Cuando en el primer caso el paciente me dice que reiterativamente se le rompen las curaciones, de hecho yo le planteo un presupuesto sobre los dientes de la consulta, pero al mismo tiempo a este paciente, que visto de la cara palatina tiene un gran desgaste,
Y si miramos los dientes posteriores, hay mucho colapso, mucha destrucción. Sin que él me pida esto, yo le tomo impresiones completas, tomo registros, uso arcofacial, monto en el articulador, porque junto con el presupuesto y junto con la solución que yo le voy a dar, le quiero dar una explicación de lo que ha venido ocurriendo en su boca. Esta pregunta que ustedes tienen abajo, que es cuánto tardó este paciente en llegar a este estado, es un punto clave para, sobre todo para los dentistas jóvenes que van directamente al tratamiento estético. Cuando hoy en día cada vez más vemos a pacientes incluso más jóvenes con gran destrucción dentaria o moderada destrucción dentaria o inicios de desgaste, y podemos hacer mucho por estos pacientes para que no lleguen a esos estados como lo vemos en este momento. Otro punto interesante es que aun cuando ya tengamos instalados los niveles de desgaste severos, no hay que tener miedo hoy en resolver casos con materiales no tan rígidos como lo hemos venido solucionando hasta ahora. Porque, nuevamente la pregunta, ¿cuánto tiempo pasó para que este paciente llegue a este estado? Este paciente tiene alrededor de unos 45 o 50 años. Eh, Aún en ese tiempo, sus dientes, su tejido dentario ha venido soportando el nivel de apretamiento y desgaste. No es justo que nosotros en este punto donde el propio diente ha hecho una lucha contra esa fuerza de masticación, esa fuerza de parafunción también, que nosotros terminemos haciendo un desgaste axial, un desgaste de todo el diente, y este paciente acabando con unas 24 coronas o más coronas, porque justificación hay para que hacer que muerda mejor, etc. Entonces, ese razonamiento, esa filosofía de intervención es la que a mí me interesa plantearla, ¿no? Y quiero hacerla de una manera simple, una manera rápida, no tenemos mucho tiempo. Para nosotros sigue siendo esta triada la base sólida de lo que hacemos en odontología. En un punto muy alto de esta esquina, la oclusión, que es el elemento integrador de ambos maxilares, la biomecánica que nos enseña cómo hacer dientes, cómo hacer que estos dientes funcionen, que se autoprotejan, que estén en alta sincronización con la parte muscular y articular. La histología, que hoy toma un rol importante, hoy miramos más la histología del diente que el material propiamente dicho, y obviamente los principios adhesivos y de materiales. Creo que esta triada hace que hoy funcione perfectamente. ¿Qué otra cosa me interesa a mí? El diagnóstico precoz. Me interesa entender que los pacientes no desgastan los dientes comiendo, no desgastan los dientes alimentándose. Tenemos sistemas de propiocepción y de autoprotección para evitar impactos, para descubrir piedritas, arena entre los dientes si es que algo estamos comiendo de este tipo. Y que el desgaste tiene un silencio en su proceso, pero es tremendamente avasallador en la destrucción de este sistema. Y yo tengo que conocer sus elementos iniciales, porque en la medida que yo trate más precozmente, voy a tener mejores resultados. Y hoy en día, cuando ya tengo que hacerlo en grandes destrucciones, tengo que valorar mucho más la parte dentaria y la parte histológica de lo que está quedando como remanente dentario. Voy a tratar de hacer un paralelo entre la odontología tradicional y la odontología de rehabilitación oral mínimamente invasiva. De hecho, tenemos que preparar los dientes para recibir la prótesis. Nosotros vamos a hablar de bocas completas, por lo tanto hay que intervenir en la mayoría de dientes. Entonces es justo que nosotros hablemos de un abordaje mínimo invasivo, un abordaje de tallado, de uso de fresas, de desgaste dentario controlado, que se pueden sorprender que este desgaste podría ser sin anestesia, podría ser en muy pocos lugares de los dientes.
Y un punto interesante que no debemos dejar de tocar es cómo en estos sistemas incrementales, porque esta es una ontología aditiva, eh, la dimensión vertical juega un rol interesante. Por lo tanto, hay que desterrar el mito de la dimensión vertical y de la intocable dimensión vertical, o si se recupera o no se recupera. Eso es puntos de detalle que vamos a poder conversar. Y las técnicas protésicas van a ser mediante carillas, tanto vestibulares, tanto superiores como inferiores, carillas palatinas y carillas oclusales, de tal manera que en esta mínima intervención protésica podamos resolver. Esta odontología mínimamente invasiva tiene el mismo objetivo de la rehabilitación metalcerámica, de la prótesis removible, de la prótesis sobre implantes, de las prótesis totales. O sea, quien es un especialista en rehabilitación oral sabe perfectamente que de cualquier manera que uno quiera rehabilitar, mediante prótesis total, mediante prótesis sobre implantes, los objetivos comunes como alinear los dientes tridimensionalmente, estabilizar la oclusión, proporcionando un esquema oclusal orgánico es importante. El relacionamiento intermaxilar es súper importante. Son elementos comunes para todas estas, como lo es también la dimensión vertical. ¿Qué trae de nuevo tal vez esta odontología, rehabilitación oral mínimamente invasiva, adhesiva, estética? Tal vez utilizar patrones faciales, pero eso no es nuevo. Esto lo venimos haciendo desde las prótesis totales, donde el aspecto facial transfiere información a la zona de bucal y a partir de ahí hacemos que tanto planos oclusales como esquema oclusal tengan una connotación armónica a nivel facial. Eso no es nada nuevo. Tampoco es nuevo buscar estabilidad oclusal, tampoco es nuevo hablar de puntos de contacto funcionales, stopper ecualizadores, generar esquemas oclusales o generar desoclusión anterior como mecanismo de protección. Creo que es el común de todo, ¿no? ¿Qué cosa para mí es interesante en este tipo de rehabilitación oral? Con mayor énfasis que el resto de prótesis, tal vez la clave está en hacerse muy frecuente en las técnicas de captura de posicionamientos entre los maxilares y los registros intermaxilares. Porque esto es del día a día en la fase diagnóstica, es del día a día en la provisión de tratamientos y es del día a día en la ruta que va a llevar un buen encerado de diagnóstico en el proceso completo de tratamiento. Vía digital, vía analógica, como ustedes quieran. Y eso representa el gran reto cuando uno hace en estos pacientes la prueba del prototipo, la prueba de mocap, la prueba de el formato de resolución. Que cuando hacemos estética y cuando hacemos dientes anteriores, no nos esforzamos tanto tal vez en ese sistema de montaje, en esos sistemas de articulación, en un instrumento como es el articulador semiajustable. Y si lo hacemos, perfecto, pero ahora en este tipo de rehabilitación donde buscamos armonía en ambos maxilares es fundamental. Porque si nosotros logramos que esta sincronización, esta captura de posición sea idónea entre los planos, entre los ángulos, entre lo que representa el paciente y lo que representa el articulador y lo que vamos a hacer en el articulador, que es este encerado de diagnóstico y este proceso de planificación, entonces yo voy a tener al paciente como al mockup, como al prototipo perfectamente alineados. Y eso es importantísimo porque a partir de aquí, como les decía, todo lo que viene es tremendamente fácil, tremendamente protocolar, ¿no? Acá tenemos imágenes de una rutina muy básica como es el registro de arco facial, ¿no? Estamos usando un sistema moderno que nos permite de una sola posición hacer el registro, de una sola intervención hacer un registro de arco facial.
Y en la zona inferior estamos viendo una técnica de relación céntrica, una técnica de registro de relación céntrica. Ambos están grabados prácticamente en tiempo real, o sea, es lo que significaría hacer el trabajo clínico, tomarse unos minutos para hacerlo. En el caso del registro intermaxilar, estoy usando un hilo de roca, es un dispositivo muy simple que es como un tubito de silicona que tiene medidas que me permite hacer una desoclusión posterior, y le he puesto dos resinas transparentes como tope para que una vez que yo retire el tubito, yo tenga controlado a nivel de los caninos y me permita, sin tocar al paciente, sin gran manipulación, hacer este registro intermaxilar. Yo creo que entrenarse, que sea frecuente, que sea habitual, estas técnicas van a hacer que nosotros nos animemos a hacerlo en todos los pacientes, o en la mayoría de pacientes, en los pacientes que nosotros pensemos en que debemos dar algo más al paciente y no solamente el punto estético, que es la búsqueda de... En la parte superior, que ya estamos terminando el montaje, este es el transportador que va en la zona de la mesa incisal, que permite rápidamente instalarlo, colocar el dispositivo dentro de esta zanjita que es para la mesa incisal, y prácticamente tenemos el elemento listo para montaje, ¿no? Que son los dos grandes registros para montar en un articulador: técnica de arco facial y técnica de registros intermaxilares. ¿Qué otras cosas más hay? También hay la transferencia de planos. Acá, por ejemplo, el articulador tiene un plano horizontal y nos está transfiriendo información sobre la angulación. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos hacer transferencias faciales, ¿no? Hoy esto es tremendamente importante, y me voy a permitir parar aquí un poquito, muy rápidamente, porque la transferencia viene de imágenes fotográficas, ¿no? Y fíjense, yo muestro dos fotos acá, porque una foto, que es esta foto, que es la más común de todas, donde la línea bipupilar nos va a permitir un buen relacionamiento con los dientes anterosuperiores, o la línea bicomisural, intercomisural con la línea de los dientes anterosuperiores, está perfectamente idónea esta foto. Pero yo necesito ver los dientes inferiores, porque en esta técnica el inicio del encerado y el inicio del abordaje en lo que es el prototipo tiene que ver con los dientes inferiores. Entonces, yo tengo que ser experto en cómo tomar una foto para poder ver planos bipupilares o intercomisurales, pero al mismo tiempo ver capturas de bordes incisales para hacer esta transferencia. Y fíjense que acá logré una, no tengo línea bipupilar, que es la típica línea de recurrencia para poder tener una referencia facial, pero tengo línea intercomisural, que en la otra foto lo he visto que funciona. Entonces, en esta foto donde se ven los bordes incisales, yo necesito ver bordes incisales inferiores, voy a aprovechar intercomisural con línea bipupilar. Esto que suena todavía medio confuso, van a ver ustedes la relevancia que tienen, porque cuando incorporamos las fotos de acercamiento, o cuando incorporamos las fotos de boca sin labios, fotos de mayor precisión, vamos a ver cómo el relacionamiento facial nos lleva a que las podamos orientar perfectamente, y a partir de ahí utilizar estas imágenes alineadas facialmente de tal manera que podamos hacer este primer paso, que es el diseño digital en la computadora, ¿no? Aquí, lejos de hacer solamente el análisis superior, vamos a hacer también el análisis inferior. Y es más, podemos hacer un análisis de ambos maxilares, porque yo puedo, mediante una técnica de métrica, una técnica de numerología, tentar o saber o intentar tener una idea de cuánto va a medir cada diente y cuánto puede influir esos dientes en lo que va a ser su dimensión vertical. Yo estoy haciendo esto en la computadora. Esto me va a generar información para yo poder pasar a un articulador, y a partir de ahí poder pasar eso al paciente. Por lo tanto, es sumamente importante que el técnico dental
o nosotros mismos, cuando llevemos el articulador modelos que van a ser encerados, estos modelos tengan medidas exactas que vienen de este análisis en donde uno pueda hacer la proyección del encerado diagnóstico en el orden como lo hemos visto en el análisis. Ese orden tiene que ver con los dientes inferiores, ¿no? En los dientes inferiores es importantísimo que uno haga esta evaluación previa y el inicio del encerado, porque estos inferiores tienen relación con la línea intercomisural, tienen relación con la línea bipupilar, pero sobre todo son el antagonista o el plano ideal para nuestras caras palatinas, para nuestra imagen o formato palatino, porque tanto este borde incisal como las caras palatinas van a ser ese primer elemento anterior, ese punto anterior que junto con las articulaciones temporomandibulares nos van a dar nuestro trípode mandibular y a partir de ahí el ordenamiento del resto de dientes. Eso que suena tan básico y tan simple es un desorden muchas veces. Pacientes nos piden sector anterior, superior y nosotros hacemos esto en plano ideal. Cuando lo hacemos morder y cuando hacemos ocluir el formato como están los inferiores, nos desarman los dientes superiores. En casos que tenemos la posibilidad de hacer todo en conjunto, entonces tenemos idealmente esta resolución. Cuando uno va al mock-up, cuando uno va al prototipo a hacer la prueba estética, uno tiene que ir no solamente pensando en el éxito estético, como lo hemos hecho en el sector anterosuperior, sino tenemos que ir pensando en que voy a usar dos maxilares y que esos dos maxilares van a terminar ocluyendo y teniendo un relacionamiento perfectamente idóneo, ¿no? Si yo no logro esto, probablemente tenga que repetir, tenga que hacer alguna variación en lo que es mi formato de presentación, en mi prototipo. Entonces, si yo tengo este principio y esta facilidad de organización, que lo voy a repetir varias veces para poder ser un poco más claro, entonces, ¿por qué no puedo aplicar o por qué no puedo dejar lo que venía teniendo en la cabeza y lo que sigue existiendo hasta este momento en muchos rehabilitadores y muchos protecistas, y creo que en el odontólogo en general, de lo que es la base de la resolución de los problemas, ¿no? Y esto es una cosa importante. Antiguamente, en la prótesis convencional, yo digo antiguamente porque hacemos estos trabajos hace por lo menos unos 15 años. Antiguamente, el protesista valoraba mucho los materiales protésicos, los más fuertes, los más duros, el metal, la circonia, ¿no? Y para utilizar metal, y para utilizar circonio, y para utilizar materiales rígidos, se necesita retención mecánica, se necesita paredes paralelas, eso significa desgastar los dientes. Entonces, era un círculo vicioso entre usar algo que es muy duro y proporcionarle retención mecánica con gran desgaste. Entonces, lo que ha venido sucediendo en el tiempo y lo que nos ha mostrado en el tiempo, los casos, incluso los que hemos hecho nosotros mismos, es que cuando pensamos en los materiales, no existe material que soporte el nivel de desgaste en los pacientes. Miren, este caso es un paciente que tiene el maxilar inferior con un desgaste severo, el cual ha sido tratado solo en el maxilar superior, pero fíjense que ya rompió la cerámica, ya rompió el metal, en ambos casos donde se le ha hecho el material más duro, entre comillas, lo está estampando, lo está rompiendo porque el patrón de desgaste y el patrón de masticación y el patrón de parafunción sigue instalado en este paciente y la fuerza muscular y el acomodo mandibular va a llevar que no soporte ningún tipo de material y se va a romper todo, exactamente todo. Esta visión hoy tiene un cambio, porque lo que estamos viendo hoy es la histología.
estamos viendo que los dientes fueron hechos para flexar. Los dientes tienen capacidad de flexión. El diente es como un bambú, es hueco por dentro. La pulpa proporciona elementos de nutrientes y etc., pero básicamente es vacío por dentro. Y eso le da una capacidad flexional, de flexión. Y poner materiales rígidos solamente traslada las fuerzas de fulcrum sobre otras zonas radiculares o óseas en estos dientes. Por lo tanto, hoy en día, el conocimiento del aporte flexional de los dientes, más lo que podemos hacer con niveles adhesivos y materiales que también tengan los mismos sistemas de flexión, vamos a tener resultados increíblemente buenos, ¿no? ¿Qué cosa tiene como punto de quiebre? Lo que hoy se sabe del límite amelodentinario, ¿no? Acá hay toda una historia interesantísima que viene desde los últimos 16 o 17 años, el cual tiene como conclusión que este límite amelodentinario, el elemento que está entre el esmalte y la dentina, que es el nuevo centro del diente, proporciona al diente como tal una solidez estructural natural que lo que se le ponga encima, teniendo límite amelodentinario, tiene mayor durabilidad. Y eso nos ha demostrado las carillas vestibulares, por ejemplo, que son súper delgadas y están hechas sobre esmalte. Otros puntos interesantes es manejar estabilidad intermaxilar, ¿no? Esta ontología de fragmentos no se puede hacer en pacientes inestables oclusalmente. Esto se tiene que manejar con mucha estabilidad oclusal, proporcionar estabilidad oclusal y obviamente posicionamientos articulares correctos, ¿no? Los dientes tienen que estar alineados, es otra condición importante, porque esta es una odontología aditiva, ¿no? Si los dientes no están alineados, hay que hacer ortodoncia primero. Pero la condición fundamental es que estos dientes alineados tridimensionalmente se pueda incrementar en volumen lo que le falta, lo que perdió, y a partir de ahí corregir. Entonces, cuando uno incrementa, cuando uno habla de una odontología incremental, es lógico que tenga que hablar de dimensión vertical, porque en algo se va a intervenir en esa dimensión vertical y por lo tanto hay que saberla resolver. Estas son imágenes que nos daban pavor antes, hace 20 años, 15 años, cuando veíamos estos dientes desgastados en este tipo de paciente, lo que pensábamos es qué le ponemos a estos pacientes de más duro que existe en odontología para que no lo rompa, para que no lo vuelva a destruir como ha destruido sus propios dientes, ¿no? Pero eso no es más así. Hoy lo que observamos es qué queda de diente. Si este diente tiene esmalte, si este diente aún tiene, perdón, si este diente aún tiene esmalte, entonces va a ser maravilloso, ¿no? Disculpen que estoy tocando la pantalla. Si este diente todavía tiene esmalte, maravilloso. Si este diente ya está en dentina, ¿qué podemos hacer ahora con esa dentina para convertirla en un sustrato, en un tejido tan fuerte como el esmalte? Hoy se llama protección dentinaria inmediata. De tal manera que tanto con tecnología adhesiva como con la mantención propia del esmalte, estos dientes, por más desgastados que estén, son súper dientes. Son dientes que han venido aguantando el poder para funcionar, el poder de hábitos que ha tenido el paciente y aún así resolver, ¿no? Hay mucha historia, les dije sobre esto, voy a pasar un poco rápido, es como la parte de líneas de fracturas llevó a los investigadores a tener una serie de observaciones sobre el límite amelodentinario, ¿no? Al punto que Pascal Magnier dice en su libro, que tiene como 15 años de antigüedad, que el nuevo centro del diente es el límite amelodentinario. O sea, nosotros que somos la generación de la pulpa como cosa más importante, hoy las generaciones nuevas, yo me incluyo en esta porque yo hago una reingeniería con esto en mi vida profesional, es el límite amelodentinario, ¿no? Todo lo que hacemos es pensando en el uso y la mantención
del límite ambulatorio. Por lo tanto, tendríamos que estar pendientes de esto, ¿no? Y esto nos ha dado muchas satisfacciones, muchas satisfacciones. Este es el caso que les mostré hace un momento en el inicio de la conferencia. Este es un caso que lo preparé para el curso, para un curso que iba a dictar antes de la pandemia. Le hicimos el análisis, le hicimos la evaluación, hicimos el prototipo. Acá está su mock-up. Este es su mock-up, este es el prototipo. Esto se lo hicimos una semana antes del curso para que cuando los alumnos vengan esté todo listo, y hubo pandemia. Y este paciente, los meses, lo acabo de ver hace 8 días, este paciente con Bisacril, cambiando su mordida, sin tallar ningún diente, pudo mantener el Bisacril, pudo mantener, salvo ciertas fracturitas chiquitas, quiñes, de su prototipo, sin haberle preparado los dientes, sin haberle hecho más que una odontología aditiva. Les prometo mostrar ese caso ahora que voy a hacer ese curso un poco cerca. ¿Quiénes nos han enseñado esto? ¿Por qué podemos hablar con tanta certeza de que un material súper delgado, súper fino, puede funcionar? Esa muestra nos ha dado las carillas vestibulares. Las carillas vestibulares que tienen muchos años en estudio, muchos años en evaluación. Yo tengo carillas de hace 24 años, 23 años, 25 años, donde lo que uno mira en retrospectiva en la clínica es lo que está sucediendo en la parte de investigación. Las carillas que más duran son las carillas que están hechas sobre esmalte. Las carillas que menos duran, las que más se fracturan, son las que son hechas sobre dentina. Y no tiene que ver no solamente el tipo de material, tiene que ver el sustrato, ¿no? Tiene que ver el diente residual que hemos dejado en el diente para que esto suceda con tasa de éxito. Rápidamente, en carillas vestibulares, que son las que más se ha hablado y las que más hemos hecho, y las que nos da pie a intentar hacer carillas palatinas, carillas vestibulares inferiores, carillas oclusales, mezcla de todas estas, porque ahora hay una mezcla de todas estas. Vale la pena hacer un recuento muy rápido, ¿no? Esta es una paciente a la cual se le ha puesto el mock-up, se le ha puesto el prototipo, una paciente muy difícil, con espacios muy grandes, con clase 2 en el formato de oclusión, pero cuando uno ve el mock-up, se ilusiona. Cuando uno ve el mock-up, dice, wow, yo creo que puedo hacer algo por esta paciente. ¿Qué cosas tenemos que hacer entonces si el mock-up nos dice que sí? ¿Qué cosas tenemos que hacer entonces si el mock-up nos da una vía de solución? Lo otro es tentar un desgaste controlado. Lo otro es intentar ver cómo hacemos una preparación expulsiva, una preparación para carillas, para lo que sea, expulsiva, pero sin tocar lo menor posible en los dientes, ¿no? Esa es un reto porque los dentistas tenemos pasión por tallar los dientes. Si no sale mucha agua, si no sale, no presionamos el pedal a 1000, no estamos contentos. Entonces, yo pienso que lo podemos seguir haciendo, pero de manera controlada, usando fresas ideales, ¿no? Yo recomiendo siempre tallar sobre mock-up, ¿ok? Tallar sobre mock-up. Usar el bisacril como muestra el prototipo, porque eso es lo que hemos visto que funciona con el paciente, estéticamente, oclusalmente. Y una vez que tenemos el bisacril, utilizar fresas marcadoras, como la que ustedes ven en la pantalla, fresas marcadoras, para que esas fresas marcadoras de una sola pasada, en un solo recorrido, pueda hacer una marca homogénea en 2, en 4 o en 6 dientes, ¿no? Hay medidas de profundidad, hay formatos de presentación de estas fresas. Yo lo que recomendaría es que busquen fresas que tengan de profundidad
0.5, 0.3, que son suficientes para las carillas que hacemos en este momento, o tal vez un poco más si es que tienen sustratos más oscuros, ¿no? Pero me parece importantísimo que uno, si trabaja con varios dientes, pueda hacer de una sola pasada una marca que nos permita profundización, ¿no? Lo que sigue aquí en muchas técnicas es pintar los fondos marcados y luego con una fresa quitar todo lo que queda de bisacril hasta encontrarse con los fondos marcados, ¿no? Yo lo que he hecho es, a propósito, he retirado el mockup. He tomado con una cureta, un explorador, y he retirado todo porque yo quería tomar fotos para que se observe cómo esta primera pasada de la fresa nos marcó en algunos dientes algunas marcas pequeñas, en algunos ni una marca, ¿no? En algunos una sola, pero estas marcas son la profundidad que hay que respetar en el formato de desgaste general, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si yo no tuviera el mockup puesto y tallaría sobre diente natural, estoy seguro que el desgaste es mayor, porque no tenemos una visualización del volumen como lo tenemos con el mockup, que nos permita solamente hacer la profundidad necesaria en el desgaste. Una vez que tenemos los rieles de marca, lo que tenemos que hacer es con una fresa troncocónica de punta redondeada, de aro amarillo o aro blanco, lo más fino que puedan, de mucha refrigeración, y comenzar a borrar el exceso, lo que está en alto relieve, hasta encontrarnos con el fondo de la marca que nos dio la fresa marcadora. Punto, ¿no? Punto. Hay algunos lugares donde esas marcas son mucho más significativas, como son en los rebordes vestibulares proximales. Los dientes tienen una pequeña curva, por lo tanto hay que regularizarlos para que no sean retentivos. Pero fíjense que si uno pone una guía palatina producto del encerado, esta guía palatina viene del encerado, van a ver que el desgaste ha sido hecho equidistante, equitativo entre todos los dientes. Por lo tanto, la cerámica también va a tener el mismo grosor, va a tener el mismo efecto, la misma conformación con relación a la luz. El mayor beneficio que se le hace a un diente que está preparado en esmalte es pulirlo, es pulirlo. Puliendo, uno reorganiza los prismas del esmalte de tal manera que ese reordenamiento de los prismas nos deja con posibilidad de no tener sensibilidad, de poder grabar correctamente, de poder tomar impresiones correctamente, de poder aplicar los adhesivos. O sea, lo mejor que uno puede hacer por un esmalte preparado es acondicionarlo mediante un pulido, ¿no? Si este diente tallado fuera dentina, el proceso es completamente distinto en lo que corresponde a acondicionamiento. Hay que hacerle protección dentilar inmediata, hay que usar adhesivos muy caros, hay que utilizar sistemas de adhesión de 2 o 3 pasos, pero el esmalte maravilloso lo único que pide es pulirlo, que sea pulido. Otras cosas más, redondear siempre los bordes, no dejar bordes cortantes, mantener una conducta en lo que son los ángulos, de tal manera que siempre el asentamiento de las carillas sean pasivos. Toda la comunicación con el técnico, en el caso de las carillas vestibulares, sobre todo las más finitas, las llamadas carillas tipo lentes de contacto, es importantísimo la toma del color del sustrato, poner un colorímetro, sobre todo el colorímetro que usa el técnico dental, que lo vea frente al sustrato, frente al diente preparado, para que pueda, de los diferentes sustratos, elegir un color final y poder tener homogeneidad en el final de estas restauraciones. Yo creo que en los minutos que hemos hablado sobre carillas vestibulares,
hemos hecho un recorrido de todos los principios básicos en lo que es estética, en lo que es trabajo de laboratorio, en lo que es mock-up y preparación. Imagínense, todo eso nos lo ha dado el conocimiento de Carías. Pero lo importante ahora es que junto con los materiales, junto con el innumerable evolución y progreso que hay con la tecnología, tanto en adhesión como materiales dentales, inculquemos, metamos en nuestra práctica conceptos funcionales, conceptos biológicos que tengan que ver con que estos materiales puedan tener éxito en el tiempo, en que estos materiales no necesariamente tienen que ser el más duro, el más fuerte para poder resolver estos casos. Conociendo esta biología, uno puede no solamente usar materiales súper caros en odontología, puede tener alternativas, puede hacerse un protocolo que funcione, ejemplo, en lo que es protección dentinaria, haciendo un forrado de resina o un resin coating y tratar de la misma manera como lo hacemos con un material caro en procesos que pueden ser muchos más viables, ¿no? Pero cuando comenzamos a ver boca completa o cuando comenzamos a ver incluso fracasos en lo que pasa en los dientes anteriores y en las caras vestibulares, muchas veces nos damos cuenta que lo que viene ocurriendo en las caras palatinas con los niveles de desgaste o la pérdida de sustancia o de tejido dentario, y si hay problemas en la cara palatina, probablemente problemas en todos los dientes o malposiciones mandibulares o cambios en estas posiciones mandibulares, es que nos hemos visto muy en la obligación de profundizar no solamente en lo que es la parte oclusal, cómo el recorrido palatino del antagonista nos lleva a una desoclusión, sino que la conformación palatina, el detalle de cómo es la anatomía palatina, cómo los cíngulos, cómo las fosas, la presencia de rebordes, son el principal elemento del control flexional. O sea, si yo tengo dientes anteriores socavados, desgastados en la cara palatina, con exposición de dentina, no esperen que las caries duren, no esperen que las restauraciones de resinas duren, no esperen que los bordes incisales sean eternos, porque esta cara palatina, quien ayuda a controlar la flexión, ha hecho que ese diente debilitado flexe mucho más y por lo tanto los materiales que se pongan tanto en el borde como en la cara vestibular no duren, no acompañen en esa flexión y por lo tanto se rompan con mucha frecuencia. Ya hay mucha gente que habla de esto, hay mucha gente que investiga de esto, hay unas clasificaciones muy interesantes de lo que es el abordaje palatino, ¿no? Esta de la doctora Bailati es una eh, clasificación muy interesante. Aparte de la clasificación en sí, a mí me ha servido mucho para hablar con mis pacientes, para orientar a mis pacientes, porque si yo miro las clases 1, clases 2, clases 3, la clase 1 es un momento en el desgaste donde se podría llamar una faceta de desgaste, donde la propia autora dice que realmente se podría hacer o no hacer algo por el paciente, teniendo faceta de desgaste, teniendo una pérdida de sustancia leve, ¿no? A mí me enseñaron que la faceta de desgaste es una alerta, es diagnóstico precoz. Doctor Casablanca, donde me esté mirando, sabe perfectamente que nuestras clases más fuertes serán sobre faceta de desgaste. ¿Y dónde se miran las facetas de desgaste? En los modelos articulados, en los modelos bien hechos. Porque la sustancia desgastada en el diente muchas veces se confunde, es difícil apreciar. Entonces, lamentablemente, en esta clasificación,
Cuando uno mira la clase 3, la clase 4 y mira quiénes están en esa clase 3, en esa clase 4, se da cuenta que son los pacientes que llegan al consultorio. Clase 3, por ejemplo, donde hay pérdida de esmalte en la cara palatina, pérdida ya exposición de dentina ya en la cara palatina y con una pérdida de borde incisal de alrededor de 2 milímetros. O sea, estos pacientes ya se ven feos, estos pacientes están avejentados, estos pacientes sonríen y ya no se le ven los dientes. Esos son los pacientes que cuando uno le pone el borde incisal que ha perdido, lo rompe al día siguiente, ¿no? Y lo rompe diciendo él que era con pan, con cafecito, con tecito. Entonces, lo mismo pasa en la clase 4, ¿no? En la clase 4 no solamente es un paciente que tiene pérdida en sustancia palatina, tanto de esmalte como dentina, ha perdido los 2 milímetros o más de borde incisal, sino que es tanta la flexión en este diente, se va para adelante y para atrás como un acordeón, que este paciente ha comenzado a desarmar su esmalte vestibular. El esmalte vestibular se ha comenzado a desmenuzar, a caer, y este paciente tiene dientes más oscuros, su blanqueamiento no es efectivo, tiene grietas en las caras vestibulares, pero es un clase 4. Es un clase 4. ¿Cómo me gustaría que nosotros hablemos del clase 1 y el clase 2 para poder intentar hacer tratamientos mucho más conservadores y con mucha más pérdida de tejido adicional, ¿no? Entonces, yo creo que con esto podemos tentar un ejercicio de un paciente completo, ¿no? Un paciente completo que nos ayude a hacer un esquema oclusal, ¿no? Este esquema oclusal parte de hacer un mock-up oclusal, un mock-up integral, así como hacemos mock-up de los dientes anteriores, hay que hacerlo también de los dientes inferiores, con la magia digo en broma, pero con la certeza de que cuando uno ponga el mock-up superior y el mock-up inferior, esto coincida, ¿no? Sea bueno en el paciente, juegue con su articulación, juegue con su musculatura. ¿Y qué hay que hacer para que eso suceda? Buenas impresiones, buenos registros, buen montaje en el articulador, rápido sobre todo. Hay pacientes que le hacemos esto sin que nos pidan, simplemente para evidenciar que lo que le está pasando a él no es un mal dentista el que le está haciendo eso que se le rompe, sino hay un esquema, hay un patrón que está alterando todo su sistema y por lo tanto rompiendo esto, ¿no? Ok, vamos a intentar manejar el orden de esto, ¿no? Porque en rehabilitación oral, como en odontología en general, el orden juega un rol importante. Y en este caso de encerar, que les dije que va a ser enviado al técnico o lo vamos a hacer nosotros, parte también de un ordenamiento. ¿Por qué? Un ordenamiento que tiene que ver, como hemos tomado el registro intermaxilar, ¿no es cierto? Este registro lo hemos hecho con un punto anterior, yo lo hago con un hilo de roca. Este sistema vectorialmente y con la dirección de los músculos me lleva a una posición más anterosuperior y medial, ¿no? Punto anterior, entonces, sobre dientes anteriores, por lo tanto, yo voy a generar mi ordenamiento de encerado también de esa manera. Voy a encerar los dientes inferiores, ya hemos hablado cómo vienen de imágenes faciales, la evaluación para saber altura, para saber ancho, para saber niveles de elevación de estos bordes, promedios. Hacemos los dientes anteroinferiores de canino a canino, puede ser un poco más. Una vez que tenemos encerado los dientes anteroinferiores, vemos en el articulador, yo no me he preocupado en ese articulador generar una dimensión vertical. Yo lo que voy a hacer es levantar mi articulador, mi pin articular, y comenzar a usar la medida que me viene de mi análisis digital, ¿no? Y una vez que he encerado el inferior y ahora he hecho ocluir el modelo antagonista, lo que voy a mirar en este momento es ¿qué necesito de espacio? ¿Cuánto necesito para poder generar un plano ideal antagonista a estos inferiores en lo que corresponde a las caras palatinas?
no a priori un aumento de dimensión vertical, sino de a pocos ir dando lo que yo necesito para hacer los rebordes, las fosas palatinas, contacto de 1 a 2 dientes contra el antagonista, lo que manda la teoría, la teoría de oclusión, lo que es oclusión orgánica. Yo fui formado natológicamente, o sea que para mí esto es como marchar, ¿no? Es muy, muy disciplinado. Y una vez que tengo ese espacio disponible o no, ahí hacemos el incremento, ahí hacemos la generación de espacio mínima, lo que se necesite, y a partir de ahí enceramos palatino, enceramos vestibular, y eso puede generar el resto de mocap, como lo vemos aquí, tanto en caras vestibulares como en caras oclusales o integralmente. Entonces, si yo tengo resuelto el encerado y por lo tanto tengo resuelto el mocap, lo que viene es la preparación de los dientes. Nuevamente, ¿por dónde empezaré mi preparación de los dientes y mi manejo de definitivos? Nuevamente, por los inferiores. Porque yo tengo visibilidad en el mocap, visualización en el mocap en el paciente, que funciona perfecto. Entonces ahora yo puedo preparar los dientes anteroinferiores siguiendo la ruta del mocap, hacer plano ideal con los definitivos y seguir trabajando por partes, si es que se me ocurre trabajar por partes o directamente la boca completa. Yo lo hago por partes, yo prefiero hacerlo por partes, ¿no? Un lunes puedo preparar estos sector anteroinferior, el día martes o miércoles estamos cementando todo el sector anteroinferior y preparando o tomando impresiones de las palatinas. En 2 días cementamos las palatinas y prácticamente tenemos el grupo anterior, quien nos da el tope anterior más las 2 articulaciones, siempre induciendo acéntrica, listo para poder luego manejar el sector posterior. Ya tengo decidido eso porque para mí el protocolo de los inferiores es siempre el primero. Entonces, ¿qué me queda? Tallar controladamente. Utilizar nuevamente las fresas que yo pueda tener como control para no desgastar los dientes en forma exagerada. Acá estamos usando 2 tallar, 2 fresas marcadoras, una de 0.5, que es para la zona incisal y media, donde el desgaste es mayor, y una de 0.2, que es a la zona cervical o media, que es donde el desgaste comienza a ser menor, ¿no? Otra cosa más, puedo utilizar una fresa redonda, me gusta usar mucho la fresa redonda porque como un lápiz me permite hacer una marca que circunscriba el límite cervical supragingival, ¿no? Nosotros tallamos supragingival, no hay razón ninguna para que esto sea, infragingival. Ok, entonces, acá tienen el diente, los dientes como estaban, mocap, preparación, ¿no? Preparación. Y acá tienen una vista muy cercana de la zona de hombro. Fíjense el margen de esmalte que está limitando la caries vestibular. Esta caries va a tener una proyección mayor sobre vestibular, pero fíjense, todo está. Acá tenemos un poco de dentina, es poco realmente, la podemos pulir, ¿no? Cuanto más dentina se muestre, más necesidad de protección dentinaria inmediata y por lo tanto un cambio en la conducta de enmicado. Yo lo llamo enmicar al diente. Cuando la dentina está expuesta, hay que enmicar al diente, hay que pasarle un sistema adhesivo que permita este sellado de los túbulos de forma inmediata. Mientras esté en esmalte, el enmicado es el pulido, ¿no? Porque el pulido reordena los primas del esmalte. La porción interprismática se va sellando, se va acomodando y por lo tanto esa es la mejor manera de acondicionar. Vamos al laboratorio. Esta es una técnica de indexado. Estas son resinas compuestas, indirectas, con resina precalentada, que es algo que nosotros usamos también con mucha frecuencia desde hace mucho tiempo, donde permite que el uso de la resina precalentada no solo sea en el momento de la confección del elemento,
del diente artificial, sino también en la cementación. Por lo tanto, cuando nosotros cementamos una caría como esta, de resina compuesta, con el mismo material de resina precalentado, o otro que fluya mejor, también de resina compuesta, para cementar, es un monobloc el que surge en ese momento con el sistema adhesivo, con el material de cementación, que es una resina compuesta, y por lo tanto, eficiencia total en, en, en la adhesión, en la generación de ese monobloc, ¿no? Estos espacios interpapilares que están truncos, están viendo ustedes en el momento de la cementación. En algunas fotos más adelante van a ver que esto desaparece por completo, la papila se ha recuperado por completo. ¿De qué depende esta generación de papila idónea? Del lugar donde está el hueso, ¿no? El hueso tiene que estar en un promedio de unos 5 milímetros del punto de contacto para que eso se genere nuevamente y llene de papila, ¿no? Producto del hilo retractor para preparar los dientes si es que queremos ver bien, producto del hilo retractor para tomar la impresión si es que lo queremos hacer así. Muchas veces tenemos estas retracciones que luego van corrigiendo. O sea, acá ya podemos ver cómo, mientras vamos trabajando en superior, porque ahora vamos a trabajar en las caries palatinas, miren que ya vemos mejoría en la parte inferior. Las caries palatinas que están en MOCA, que están en bisacril, las vamos a retirar. Vamos a ver qué características tienen esa superficie para saber si las pulimos, para saber si las rellenamos con protecciones de dentina y simplemente redondearlas, ¿no? No hay mucha preparación ahí. Y vamos al trabajo de las definitivas, ¿no? Siempre recalco que cuando uno hace palatinas tiene que tratar de cerrar punto de contacto, en el caso de diastemas, desde palatino. Esto modifica mucho la forma positivamente, ¿no? Los pacientes no sienten espacios entre las caras palatinas. Un consejo también es hacer unas muescas en vestibular para que estas caries palatinas puedan ser probables, para que se puedan probar. Si no, no hay forma de retenerlas y son muy difíciles de probarlas, de mantenerlas en boca. Nosotros las probamos, las dejamos sujetadas con esta extensión que tienen y las mojamos, las humectamos con agua para ver cuánto van a mimetizarse con el borde incisal, porque estas van a estar un tiempo hasta que hagamos las caries vestibulares, o vamos a tener que hacer algún maquillaje por si nos demoramos y el paciente pueda tener sus caries a tiempo. Acá pueden ver con mayor cercanía como el punto de contacto lo cierra la carie palatina, la muesca de la carie palatina va hacia vestibular. Este es un exceso que luego se retira porque va a ser preparada la carie vestibular, o en todo caso, si no hacemos carie vestibular, se maquilla como un bonding, como un elemento de borde, ¿no? Todos los que puedan en técnicas para mejorar adhesión, para mejorar polimerización, para mejorar la problemática que existe en la cementación, háganlo. Acá estamos poniendo un inhibidor de oxígeno para poder mejorar las condiciones de cementación. Caries palatinas terminadas. Sandra, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Sandra. Sí, doctor. ¿Estamos bien de tiempo? Estamos, creo que a unos minutos, 10 minutos, o ya estamos finalizando. Ya, yo creo que ya vamos finalizando para iniciar con la ronda de preguntas, doctor. Perfecto. Dos puntos solamente y un video para que se pueda finalizar, ¿no? Entonces, lo último que quedaría sería el abordaje posterior, ¿no? Si ustedes miran la evolución de los diseños, desde las coronas hasta las inlay, onlay o overlay con grandes profundidades de cajas, y hoy prácticamente sin cajas, con una elevación de toda la zona proximal, los dientes con una tendencia a aplanarse en la preparación. Yo no soy muy
yo quiero que todavía existan unas pequeñas sinuosidades donde permitan a los materiales todavía homogeneizar espacios, ¿no? Pero el principio de preparación oclusal ha cambiado mucho. Acá, por ejemplo, en este caso tenemos dos premolares que nos va a servir de ejemplo muy rápido, donde se podría preparar, nos daría muchas ganas de hacer una online o un overlay, porque hay cúspides muy delgadas, pero estos dientes, cuando le ponemos el mocap, cuando le agregamos el bisacril que viene del encerado, cambia por completo. Probablemente yo no tenga que hacer tanto desgaste. Y siempre sobre el mocap es que se analiza y se hace la estrategia de preparación. Sobre el mocap haremos el desgaste oclusal, ¿no? Con una fresa tambor, con una fresa cilíndrica, como ustedes quieran, pero una fresa que nos marque el surco central. A mí me interesa mucho el registro del surco central y luego la profundidad. Y una fresa que también, si vamos a trabajar vestibular, que nos dé lo que hemos hablado de las carillas, ¿no? Entonces, en esa evolución vamos a tener un cambio total del formato de cómo se ven las restauraciones y las preparaciones oclusales. Ha cambiado por completo ese chip y por lo tanto hay que modificar. Nunca se va a dejar de proteger la dentina. Siempre se va a elevar los márgenes proximales. Siempre vamos a tener un cordón de esmalte visible alrededor de la preparación. Siempre vamos a buscar solidez en el esmalte de cementación periférico y siempre vamos a mantener en lo posible la parte proximal. No necesariamente como punto de contacto, pero sí como conformación. Este video se los voy a pasar violento, muy rápido para que ustedes lo puedan observar. Lo voy a pasar súper rápido. A ver, creo que lo pasé demasiado rápido. Acá está. Fresa marcadora para hacer la preparación vestibular. Estas van a ser unas ocluso vestibulares, ¿no? Oclusal veneer, se les dice también ahora. Llámenlo ustedes como quieran. Es una combinación de caries vestibular con caries oclusal. Usando la tire para trabajar vestibular con los dos grosores. Luego vamos a trabajar oclusal. Hay miles de formas. Esta es una rueda para hacer un surco sobre la zona media. Esta es la fresa redonda para marcar cervical. Fíjense cómo una vez que hemos hecho las marcas, ya no tenemos que hacer más marcas, pero fíjense que nos sobra bisacril, nos sobra encerado de diagnóstico, lo que viene del encerado de diagnóstico, entonces vamos a retirarlo y sobre eso vamos a redondear. Vamos a simplemente redondear. Los espacios vamos a generar por redondeo, ¿no? Aquí está la fresa que va a redondear, una troncocónica de grano fino, ¿no? Nosotros ponemos hilo retractor para poder visualizar mejor el margen, no para tallar infragingival, simplemente para ver con mucha nitidez dónde queda el margen. Y a partir de ahí, pulido, redondeo de todas las áreas, pulido con unos cauchos, esmalte, buscando esmalte periférico, y fíjense, preparaciones sobre esmalte, ¿no? Estas preparaciones están totalmente sobre esmalte. Espacio oclusal, espacio vestibular, impresiones, sistemas adhesivos, restauraciones en el laboratorio y oclusal veneer como trabajo final. ¿Ok? Yo creo que me he permitido en estos 45 minutos a una hora hacer un recorrido completo y yo creo que, Sandra, podrías pasarme alguna información si lo crees conveniente. Sí, doctor. Bueno, tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de resolver la mayoría de ellas y las que queden pendientes vamos a dejarlas para poder resolverlas por correo electrónico. La primera pregunta es con respecto al pulido, si es que se debe realizar con cauchos. Cuando uno acondiciona o cuando uno pule la restauración. Yo supongo que me están preguntando el pulido del esmalte, ¿no? Sí.
En todo caso, vamos a hablar de los dos, ¿no? Cuando uno prepara, las carillas, ¿no? En general, el ejemplo que yo les puse es el ejemplo de las carillas vestibulares. Si es que me permiten compartir la pantalla, pongo la foto. Eh, yo la hice con una troncocónica de punta redondeada inicialmente, y luego la hice con una multilaminada. Yo prefiero pulir con una multilaminada, ¿ok? Eh, me gusta más que los cauchos, ¿ya? Las turbinas, donde se usa la multilaminada, tienen mucha refrigeración. Tienen salidas, 3, 4, 5 salidas de agua. Entonces la refrigeración es alta. Y esta multilaminada, que es una fresa de carburo tungsteno, tiene mucho filo, es un sable realmente. Entonces yo recomiendo a la gente que tiene experiencia, que maneja buenas turbinas, que no vibren, que tengan buena refrigeración, usar una multilaminada, ¿no? Si no, utilizar Soflex, ¿no? Soflex, también Soflex, ¿no? Cuando uno está trabajando las carillas vestibulares, hay ruedas de caucho que funcionan perfecto. Ahí sí hay que estar con mucha atención a bajarle la rotación, a que esa turbina, esa pieza no rote tanto, y a estar permanentemente irrigado, ¿no? Incluso con agua, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Que solo sea con cauchos. Cuando yo he pulido solo con cauchos, el esmalte me queda como con unas líneas, como con unos pequeños surcos, no de profundidad, visuales. Entonces prefiero que eso no quede así. Entonces mi preferencia es por una multilaminada o con Soflex, disco Soflex, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta referente a en qué caso se coloca una carilla vestibular sin necesidad de desgastar esos 3 milímetros a nivel del esmalte y cómo se puede abordar en pacientes que bruxan y en estos tipos de pacientes, qué material sería el idóneo para colocar o para usar en la carilla. Eh, la necesidad de desgaste, acuérdate que un punto elemental, básico de lo que hemos dicho en la primera parte, es que esto es una odontología aditiva, ¿no? O sea, hay espacio para poner encima sin desgastar. O sea, los protecistas, los que hacemos prótesis, los que hacemos coronas de hace mucho tiempo, nuestro principio de tallado, de preparación, tenía que ver con el espacio. Nosotros tallamos para generarnos espacio. Eso, en teoría, en este tipo de odontología está resuelto, porque tienes espacio, es aditivo. El encerado diagnóstico y el mock-up te ha demostrado que tú tienes espacio, ¿no es cierto? Lo otro, la otra dimensión de las preparaciones es el eje de inserción. Uno talla, desgasta los dientes para poder asentar la restauración. Cuando tú tallas una corona y la corona no tiene paredes muy paralelas o retentiva, la corona no entra o la corona no sale, ¿no? Y uno hace esto, expulsa la preparación, la hace convergente hacia el borde incisal para que esa corona pueda entrar fácil. Lo mismo pasa en esto. Uno recorta aristas, redondea bordes, baja rebordes proximales para que el asentamiento sea pasivo, para que estas carillas entren fácilmente. Y como son tan delgadas, tan finitas, tienen que entrar pasivamente, muy fácilmente, porque si no se rompen, se abren, se quiebran fácilmente. Entonces, el desgaste tiene que ver con el asentamiento pasivo, ¿no? Un diente inferior, por ejemplo, hacer una carilla inferior es más complejo que una carilla superior, que una carilla vestibular, porque el inferior, el diente es neotriangular, el borde incisal es más ancho que el borde cervical, tiene unos ángulos, entonces te da unos retos más grandes. Entonces,
Ahí el mock-up y las técnicas que hemos hablado de estas fresas marcadoras son las que te dicen dónde deja estar y dónde no deja estar, y por lo tanto hacer este desgaste controlado, ¿no? No sé si me he perdido un poco en la pregunta, pero creo que había alguna cosa adicional. No, sí, doctor, sí quedó claro. También nos comenta cuáles son las principales indicaciones que usted le da al paciente luego de haberle colocado las carillas. Antes que eso, la pregunta iba con algo de bruxismo, ¿no? Bruxismo. Entonces, solamente para complementar, yo pienso que lo que hemos hablado de las carillas vestibulares, ahora, si estoy frente a un paciente bruxómano, que van a ver en otro momento, en otra charla o en las publicaciones que hacemos, en los cursos que hacemos, que el ser bruxómano no los indica como un paciente negado para esta odontología. Lo que se necesita es a este paciente ver cómo se reubica su maxilar, ver cómo se incrementa su dimensión vertical si es que la necesita, ver cómo sus hábitos parafuncionales se corrigen, su esquema oclusal se corrige, y cómo los espacios que se han generado te pueden dar material, espacio para el material que sea el que tú más domines o en que tú te veas más cómodo. Yo, por ejemplo, si tengo un paciente bruxómano, no por ser bruxómano, dejo de hacerle las carillas palatinas de resina compuesta. Resina compuesta indirecta, resina compuesta precalentada, trabajada en el laboratorio, una super resina, ¿no? También podríamos hacerlo en el laboratorio con una resina CAD-CAM, una resina fresada, pero me parece bastante bueno y saludable una cara palatina de resina compuesta. Entonces, es bruxómano, ha desgastado todo. ¿Cómo le puede durar esa carilla palatina de resina? Claro que sí le va a durar, porque le hemos hecho el resto de dientes. Este paciente ahora tiene una máxima intercuspidación correctamente relacionada con sus articulaciones, o en el mejor de los casos, lo mejor que se pueda. Tiene un esquema oclusal donde desocude el sector anterior, tiene un ciclo masticatorio de aporte a la máxima mediante el sector anterior, y por lo tanto no tengo por qué temer a esas carillas palatinas de resina compuesta. Creo que hay que cambiar el chip del material, ¿no? Yo de broma decía siempre que estábamos a punto de usar kriptonita en odontología, porque hemos usado todo y todo se rompe. Ahora estamos buscando ya materiales en la tierra de Superman. Doctor, y con respecto a la pregunta de las indicaciones que suele dar al paciente. La indicación al paciente es que viva feliz. Que no, realmente, esto es una broma, pero realmente cuando los pacientes tienen tanta destrucción en sus dientes, se han visto tan afectados, los que quieren ellos hacer su vida común, comer lo que quieran, ¿no? Y como te repito, los dientes no se rompen comiendo, los dientes no se rompen almorzando, cenando. Hay mecanismos de protección para eso, para que eso no suceda. Los dientes se rompen en parafunción. Los dientes se rompen cuando la gente se come las uñas, cuando se come los pellejitos, cuando está con los lentes, escuchando la charla y haciendo hábitos. Con mucho estrés, se rompen con mucho apretamiento. Para eso hay que usar placas interoclusales. Para eso hay una palabra clave que me enseñaron a mí, con una palabra compuesta clave que me enseñaron a mí, que es todo lo cognitivo conductual, ¿no? Si tú no sabes, si tú no entiendes, si tú no aceptas que tienes un problema de apretamiento, como lo que tiene que ver con tu ansiedad, que tiene que ver con tu aprensión, que tiene que ver cómo tú te desenvuelves personalmente en tu parte emocional, entonces tampoco entenderás cuando tienes problemas dérmicos, o cuando se te caen las cosas, o cuando tienes problemas de otro tipo, porque esto es una implicancia que tiene afectación en los dientes
pero tiene un elemento más que desencadena. O sea, el bruxismo sucede acá, pero se genera por acá. Entonces hay que hacer mucho por que el paciente a nivel cognitivo-conductual entienda que usar su placa, no comerse las uñas, estar pendiente que cuando maneja no estar con los dientes apretados, etc. etc. Hay muchas indicaciones favorables para esto, ¿no? El doctor Mans tiene una recomendación y el doctor Hopkinson ahora también tiene una recomendación a lo que ellos denominan placas interoclusales de aire, ¿no? De aire, que es ejercitar al paciente para que entre los dientes mantengan un flujo de aire consciente, ¿no? Para que eso en ellos los concientice y los distraiga para no estar siempre a nivel con los dientes juntos. Es una cosa que incluso Hawkinson lo está desarrollando de manera de investigación, ¿no? Con niveles de investigación. Doctor, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Siguen lanzando varias preguntas. Por favor, recordarles que las preguntas se las vamos a hacer llegar al doctor para que los pueda responder vía correo electrónico. Y agradecerles nuevamente. A ver, vamos a lanzar la última pregunta. Es una broma. No. Una última pregunta, doctor, referente a ver. Con mucho gusto. ¿Cómo trabaja en un paciente que ha trabajado por zonas? ¿Cómo maneja el tema de la provisionalización? La provisionalización viene del mock-up, viene del encerado diagnóstico. El mejor material para hacer provisorios en este tipo de trabajo es el bisacril. Es el bisacril, ¿no? La resina bisacrílica. Meterse a hacer provisorios de acrílico es más complejo, hay que tener acrílicos de mejor gama. Hay que usar cementos transparentes en el caso del sector anterior, porque si no, cuando son muy transparentes el acrílico, el cemento opaco lo hace ver amarillo y feo. Yo creo que el bisacril es más que suficiente. Ahora hay bisacriles también de alta gama. Hay bisacril para coronas de larga duración. Y para mí el bisacril es el provisional, es el material para provisionalización idónea, ¿no? ¿Cómo? Hay que hacer un mock-up completo, maxilar superior, maxilar inferior, el superior cara vestibular, cara palatina, el inferior cara vestibular, cara oclusal, lingual si es que es necesario. Y si el paciente te dice, quiero la boca completa, escoge tú, yo escojo el sector inferior. Entonces, toda la boca con bisacril ferulizado, porque el bisacril resulta ferulizado. Secciono de distal del canino a distal del canino y podría sacar para preparar esos dientes. Pero como yo tallo sobre mock-up, en vez de seccionarlo, simplemente tallo de canino a canino sobre ese mock-up, preparo los dientes de canino a canino, todo sigue en mock-up, todo sigue en bisacril, tomo impresión y cuando voy a mandar al paciente a su casa, agarro mi guía de silicona que ha hecho el antiguo mock-up y lo vuelvo a poner y me completa nuevamente de canino a canino. Nuevamente lo tengo al paciente entero, ¿no? Vienen los definitivos, secciono de canino a canino, retiro, cemento los definitivos y ahora, si tengo para escoger, hago palatinas. Nuevamente, desprendo de canino a canino, hago palatinas, tomo impresión, vuelvo a poner... Es un protocolo que viene todo del encerado. Por eso, darse unos minutos para evaluar, para encerar, para hacer un encerado perfecto, entre comillas perfecto, es válido, ¿no? Pero es bastante simple. Ahora, el paciente tiene implantes, tiene emergencias, tiene una endodoncia, tiene cosas que urgen, está con la boca completa armada, pero vamos al problema. Vamos al lugar donde hay que hacer la cirugía, donde hay que hacer el implante, donde hay que hacer la parte periodontal, se soluciona y se sigue armando todo, ¿no? Es elección, pero es bastante protocolar.
Bueno, doctor, nuevamente agradecerle por compartir sus conocimientos el día de hoy y agradecerle también a todos los participantes. Y bueno, los esperamos el próximo año con nuevamente los webinars y buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. O sea, ¿este es el último webinar? Sí, O sea, del año. estamos cerrando entonces. Estamos cerrando ya el año, doctor, Ah, con usted. Muchas qué gracias, honor, doctor. qué honor para mí. Listo. Beso para todos ustedes. Que les vaya bien.